Se nos pide que evalúen la función en los puntos indicados a continuación. Se nos da la función de dos variables, f de x, y es igual a x al cuadrado más, y al cuadrado menos 2x más 7. Una vez más, observe cómo tenemos una función de dos variables donde tanto x como y son sus entradas. Entonces, para determinar la función valor f de 0,0, sustituimos 0 por x y sustituya 0 por y. F de 0,0 es igual a, de nuevo, sustituyendo 0 por x y 0 para y, nos da el cuadrado de 0 más el cuadrado de 0 menos 2 veces 0 más 7. Nuevamente, para determinar el valor de la función f de 0,0, sustituimos 0 por x aquí y aquí y sustituimos 0 por y aquí. Simplificando, tenemos 0 más 0 menos 0 más 7 que es igual a 7. F de 0,0 es igual a 7. Para determinar la función valor f de negativo 8,0, sustituimos negativo 8 para x y 0 para y. Realizar la sustitución nos da el cuadrado de negativo 8. Más el cuadrado de 0 menos 2 veces negativo 8 más 7. Una vez más, sustituimos negativo 8 para x aquí y aquí, y sustituimos 0 por y aquí. Simplificando a la derecha, el cuadrado de negativo 8 es positivo. 64 más 0 al cuadrado es 0 menos 2 veces negativo 8 o negativo 2 veces negativo 8 es positivo 16, dándonos más 16. Y entonces todavía tenemos un plus 7. 64 más 16 más 7 es igual a 87. F de 8,0 negativo es igual a 87. Y luego, finalmente, para determinar f de 0, negativo 1, sustituimos 0 por x y sustituimos negativo 1 para y. F de 0, negativo 1 es igual al cuadrado de 0. Más el cuadrado de negativo 1 menos 2 veces 0 más 7. Una vez más, para determinar el valor de la función, sustituimos 0 por x aquí y aquí. Y sustituimos el negativo 1 por y aquí. Simplificando a la derecha, el cuadrado de 0 es 0. El cuadrado de negativo 1 es positivo 1. Y luego menos 2 veces 0 es 0. Y luego tenemos más 7. 1 más 7 es igual a 8. F de 0 negativo común 1 es igual a 8. Espero que haya encontrado esto útil.